tenemos una forma de expresarnos a través del lenguaje hablado, podemos también expresarnos a través de nuestra vestimenta. Incluso la cultura también es una forma de comunicación. Nos vestimos de una determinada forma, hacemos determinados gestos que son aprendidos por la misma cultura, algunos saludos que para una cultura puede significar algo, para otras pueden significar de repente hasta una grosería. Y tenemos lo que es la comunicación no verbal, que es la que no expresamos a través de las palabras, ¿no? Entonces lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase son las bases para entender ese lenguaje no verbal, esa comunicación y del inconsciente, que dice mucho más que lo que se expresa con la voz. Y eso nos va a servir también como recursos para las entrevistas. No digo interrogatorios porque sé que en muchos países no está permitido eso, pero hablemos de entrevistas o de la interrelación que tenemos con el otro, con otra persona o con otras personas. También nos va a ayudar muchísimo, nos va a servir para cuando nosotros, si tenemos personal a nuestro cargo, entender un poco esa interrelación que tenemos con ese otro, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de esta presentación cuáles son nuestros canales de comunicación, o sea, cómo nos comunicamos con ese otro, cómo nuestras creencias o esa información que nosotros tenemos, o ese condicionamiento que nosotros tenemos, limita la percepción, lo que estamos viendo, condiciona lo que estamos viendo y también nos puede dar malas lecturas. Y puede ser darnos un efecto contrario a lo que nosotros queremos tener, ¿no? Y después vamos a ver un poco lo que es la ley del foco y la ceguera por inatención. Es nuestro GPS, el GPS que nos permite ubicarnos y ver algunas cosas que a veces decimos porque se da mucho una situación o vemos mucho de algo cuando no lo hemos visto. Y cuando hablo de ceguera por inatención, hablo que el cerebro no reconoce lo que no conoce. Después les voy a explicar un poquito más sobre eso, ¿no? Lo que es la observación y la autoobservación, estamos acostumbrados a ver y realmente cuando hablamos de ver nos estamos limitando al uso exclusivo de la vista. Sin embargo, para poder entender el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, tenemos que partir de la observación y de la observación realmente se involucran todos los sentidos, no solamente el sentido de la vista. Y debemos partir primero por ser congruentes con nuestro propio lenguaje. Muchas veces nosotros decimos una cosa a través de la palabra, estamos expresando algo a través del lenguaje, sin embargo, nuestra corporalidad está diciendo algo totalmente distinto. Entonces, entender esa parte nos permite también conocernos primero nosotros, que es lo principal, para poder entender y poder observar al otro, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la intuición, que muchas veces descartamos porque somos muy lógicos, y todo lo que no entendemos o todo lo que no tenga no le podamos encontrar un sentido lógico, lo descartamos. Y realmente la intuición acierta el 100% de las veces. Entonces, ¿qué es el lenguaje no verbal? ¿Qué es esa comunicación que no se expresa a través de la palabra? Primero es un lenguaje primitivo. Los antiguos pobladores, antes de que el lenguaje escrito o hablado existiera, los primitivos se comunicaban de una forma por señas. Incluso si nosotros vemos en las cavernas, ellos se expresaban a través de dibujos, y todo eso decía algo, expresaba un algo. Bueno, les decía que era un lenguaje primitivo y que nosotros nos comunicamos a través del lenguaje por señas, no existía la palabra y era una forma de comunicarse. Incluso acá cuando hablamos de la primera expresión del ser humano, las criaturas no hablan, sin embargo dicen muchas cosas. Las que somos madres y después los padres también pueden entender que a veces llega un momento en que nosotros ya podemos reconocer el llanto, cuando ese llanto expresa un algo, ¿no? Cuando el niño está con hambre, o se ha ensuciado, o tiene algún dolor, y sin necesidad de que esa criatura diga algo, o exprese algo a través de la palabra, está expresando un algo, y nosotros podemos entender
esa información, sin necesidad de que haya una palabra de por medio, ¿no? El lenguaje se transmite por medio de movimientos, los gestos, las posturas, la forma de pararse, las distancias, ¿no? También nos dicen muchas cosas, los gestos a través de los microgestos también expresan muchas cosas, los movimientos de manos, los movimientos de cabeza, en fin, todo nuestro cuerpo siempre está expresando a través de los gestos, de las posturas, de los movimientos, un algo, ¿no? Eso no necesariamente va acompañado de palabras. Y te están diciendo mucha información que nosotros de repente nos estamos perdiendo, ¿no? Y la percepción es la primera herramienta que se utiliza para evaluar. Pero, como les dije al inicio, a veces la percepción es, nosotros tenemos un prejuicio y como venimos con mucha información, ya estamos con el condicionamiento desde que hemos nacido, toda esa información que vamos acumulando en el transcurso de la vida, a través de lo que nos dicen, a través de lo que vemos, a través de lo que leemos, a través de la misma religión, de la televisión, de los medios de comunicación, de lo que nos dice otra persona, los padres, los profesores, en fin. Nosotros vamos teniendo ciertos condicionamientos y vamos teniendo ciertas creencias que pueden limitar en cierta forma a lo que percibimos. Entonces dice que nosotros vemos como somos, ¿no? Entonces una de las primeras reglas para el lenguaje no verbal es evitar el prejuicio. O sea, no adelantarnos a esa información porque viene con mucha información de nosotros mismos. Y podemos obtener datos significativos al reconocer esas actitudes y esos comportamientos, que nos dicen mucho más que lo que la voz en realidad revela. Podemos percibirlo hasta cierto grado inconsciente. Nosotros, sin mayor información, sin mayor conocimiento, sin mayor desarrollo de esto, podemos reconocer hasta 2000 expresiones sin mayor preparación, porque es una información que se da a través del inconsciente. Y un poquito más adelante vamos a ver cuánto realmente es información inconsciente y cuánto estamos perdiendo de información, ¿no? Es una inteligencia innata. Por lo tanto, no es nada que nosotros no tengamos, no sepamos y no necesitamos aprender. En realidad lo que se necesita para esa inteligencia es desarrollarla. Y para poderla desarrollar parte del autoconocimiento, de la autoobservación, que es una de las primeras cosas que le dije en la diapositiva anterior, autoobservarnos, y esa inteligencia innata, así como es la inteligencia social, la inteligencia intuitiva, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia verbal, ¿no? Todo eso se desarrolla. Eso de que dicen de que yo soy buena en matemática y no soy bueno en letras, o yo predomino esto o esto, en realidad es una creencia también, porque al ser una inteligencia innata, podemos desarrollarlo a niveles muy elevados, sin necesidad de que realmente tengamos que hacer demasiado esfuerzo, sino que bueno, como tenemos toda esa creencia, nosotros somos el que le ponemos el parche ahí, ¿no? Y decimos que no. Entonces, al ser una inteligencia, nosotros podemos desarrollarla. Y parte ese desarrollo desde, primero, nuestra autoobservación y después ya podemos entender a esa observación. Y la intuición, que también es una inteligencia, es nuestro aliado. Cuando hace unos momentitos les decía que nosotros podemos reconocer hasta 2000 expresiones sin mayor información, ahí está la intuición también actuando, ¿no? A veces nos ha pasado, y seguramente muchas personas han tenido una experiencia similar, que entran a un sitio o conocen a una persona y simplemente ni siquiera han hablado con esa persona y dicen, no sé por qué, pero esa persona como que no me gusta, o no sé, me da mala espina, o no conecto con ella, o cosas por el estilo, o te subes a un taxi, por ejemplo, y sientes algo como diciendo, mejor me bajo, ¿no? O tienes una situación, o pasa algo, por ejemplo, algo que no es de agrado, y dices, yo sabía, no sé por qué me tincaba que
que algo me decía que me iba a pasar. Y seguramente todos hemos pasado por una experiencia similar. Y esa es la intuición actuando en nosotros. Como decía, es algo que no debemos desechar. Nos hemos vuelto como muy, que queremos tratar de encontrar una explicación a todo lo que sentimos y a toda esa información que recibimos y encontrar una explicación lógica, y estamos realmente dejando de lado esa intuición que, como les vuelvo a repetir, acierta el 100% de las veces. Hay un poco más, le podemos hacer un poco de ejercicios para ir trabajando eso. En Internet encuentran mucha información. Nosotros como profesionales de seguridad, realmente lo que es el lenguaje no verbal o entender el comportamiento de ese otro, porque finalmente, ahora que hemos estado viendo durante todo este diplomado, lo que son los riesgos a los que se enfrenta, lo que nos obliga a hacer una investigación, o esos indicios, esos indicadores que nos digan por acá tenemos que ir investigando, o cosas por el estilo, o accidentes laborales que suceden. Nosotros realmente esto es algo que deberíamos desarrollar, que deberíamos ir trabajando, porque finalmente los riesgos o lo que sucede, o los fraudes, o esas cosas las comete una persona, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos toda esa información que nos va diciendo el ser humano a través de ese comportamiento, por lo que hace o por lo que deja de hacer, nosotros estaríamos un paso adelante de lo que es como información, y a nosotros sería pues súper vital poder entender esto para actuar antes de que las cosas realmente sucedan.